Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes y con un vivo súper especial hoy también, recibiendo a Bernardo Stamateas. Bernardo es una persona muy especial para mí, la leo hace muchísimos años y también vengo siguiendo toda su carrera. También tengo la fortuna de habernos cruzado muchas veces dando conferencias, dando charlas, en algunas otras situaciones profesionales. Nos conocemos hace muchísimos años y vamos a estar conversando en un momento más con Bernardo sobre cómo escribir tu primer libro. Muchas personas tienen el anhelo de darse a conocer a raíz de lo que vienen escribiendo, de cómo llevarlo adelante, seguir ese proceso que se haga realidad, lo que al principio es un sueño como para todos nosotros, y Bernardo es una autoridad en la materia. Bernardo tiene muchísimos libros publicados y acá lo tenemos a Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Tanto tiempo, Bernardo, y qué gran alegría poder conversar. En serio, ¿eh? ¿Cómo están tus cosas? Muy bien, excelente, aprovechando mucho este tiempo, con mucho optimismo por este tiempo nuevo que se está creando. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Bueno, trabajando a full. Los psicólogos tuvimos aumento de trabajo en este tiempo. Sí, sí, los coaches también. Realmente estamos trabajando mucho, acompañando a las empresas, organizaciones. En mi caso me dedico a eso y acompañándolos siempre en todo lo posible. Bernardo, recién le contaba a nuestra comunidad que para mí sos una persona muy inspiradora desde el primer momento que te conocí, hace muchísimos años atrás, cuando yo tenía mi compañía de comunicaciones, y la verdad que siempre siento un aprecio muy grande por todo tu trabajo, por toda tu obra, y cada vez que veo un libro tuyo lo compro porque me resulta muy interesante de explorar. Y bueno, por si hay algún distraído que no te conoce, voy a contar algunas cosas de vos brevemente. Bernardo es psicólogo, residió en la Universidad Kennedy de Argentina, es especializado en sexología clínica, estableció el Ministerio Presencia de Dios en Caballito, que es uno de los barrios aquí de Argentina, es conferencista, divulgador en medios de comunicación, referente en temas de desarrollo personal, motivación y liderazgo. ¿Cuántos libros has publicado hasta ahora? Porque no logré contarlos, ni encontrarlos todos en algún lugar. La verdad que no sabría decirte, pero más de 50 son. Sí, seguro que sí. Bueno, más de 50 libros publicados que se han convertido en Buenos bestsellers. tengo dos nada más, pero bueno, 50 en general. 50 en general. Bueno, hay muchos que son bestsellers y que se han traducido a varios idiomas, ¿verdad? Inclusive al griego. Así es, 18 idiomas, griego, chino, turco, qué sé yo, portugués, alemán, francés, italiano, Qué maravilla. 18 o 20 idiomas, polaco, etcétera. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, algunos títulos que probablemente ustedes conocen: Gente tóxica, calma emocional, soluciones prácticas, nudos mentales, emociones tóxicas, pasiones tóxicas, heridas emocionales, resultados extraordinarios, y este que tengo acá en mi biblioteca, fracasos extraordinarios. Fíjate que este libro estaba viendo recién, es del año 2007, y decía que Bernardo al 2007 era autor de 36 libros, así que imagínate que ha pasado mucho tiempo, seguro que has publicado mucho más. Así es. Bernardo, ¿se te acerca mucha gente preguntando cómo haces para escribir tanto? Mira, me han preguntado, y de hecho hace unos años atrás di varios seminarios, Sí, yo recuerdo. te diría con cientos de personas cada uno, de cómo escribir un libro. Hacía años que no volví a hablar hasta que vos me propusiste, lo tenía como olvidado el tema. Y las veces que lo dimos, bueno, creo que en uno vinieron 600 personas. Y de hecho después mucha de la gente escribió y las grandes editoriales le publicaron libros. Así que bueno, una linda experiencia. Excelente, excelente. Bueno, yo te cuento que llevo 31 libros publicados hasta ahora, ¡Wow! Bueno, desde el 2004 hasta acá, y muchas bien. personas también me preguntan cuál es el método para escribir, y hoy quiero preguntarle a un maestro, como es Bernardo, si tiene algún método, cómo se organiza, cómo organiza su tiempo. Bueno, te cuento un poquito el testimonio, y para los, obviamente los que no saben, ¿no? Cuando yo escribí Resultados Extraordinarios, lo llevé a 5 editoriales. Las 5 me dijeron que no. Y te estoy hablando de Ediciones B, Planeta, B&R, las más conocidas. Las 5 me dijeron que no. No porque la autoayuda no sirve, no por prejuicio, no, bueno, por 1000 factores. Pero yo sabía que el libro le iba a servir a la gente. Y
tengo un amigo que trabaja en 2 librerías de una cadena acá en Buenos Aires, muy conocida, muy grande, y me dice, escúchame, ¿por qué no te haces una edición de autor? Yo te los ubico en las 2 librerías y arranca así. Bueno, yo tenía unos mangos ahorrados, entonces hice, creo que 100 libros, me dio la plata, 150, no me acuerdo, y le llevé a mi amigo los libros. Así que él los puso en las 2 librerías que él coordinaba. Y yo iba casi todos los días a una de las librerías y me paraba, abría el libro, hacía que lo leía en la librería, ¿no? Lo acomodaba y te voy a confesar un pecado. Más de una vez me compré mi propio libro. Y entonces iba por el shopping, por el mall, con el libro en la mano y demás. Para hacer corta la historia, entre la gente que lo compra una persona que era periodista, le gusta el libro, justo estaba en un proyecto, un emprendimiento, y le piden recomendar un libro en la casa de Gran Hermano, el programa famoso de Gran Hermano. Entran 15 libros y entre uno de los 15 resultados extraordinarios. Fue el libro más leído por toda la casa de Gran Hermano. La cosa que viene Ediciones B, Mario Rolando en aquel entonces con la cabeza, y me dice, mirá, queremos publicar este libro, ¿de qué se trata este libro? Mirá, le digo, yo lo traje este libro acá, y me dijeron que no, pero ¿quién fue el loco que te dijo que no? Vos. Nos reímos, quedó la anécdota. La cosa es que publicaron el libro empezó a venderse, y luego me llamó, en resumen, las 5 editoriales que me dijeron que no, las 5 me pidieron escribí con las 5, yo soy uno de los pocos autores que ha escrito que ha jugado en Boca, River, Chacarita, etcétera, y han sido bestsellers. Por eso siempre le digo a la gente, vos tenés un proyecto, no dejes que el no te abrume. No necesitas que todos te quieran, necesitas encontrar el sí. Pero el camino al sí está pavimentado de no. Hay que seguir con el sueño que uno tiene y no rendirse. Las 5 editoriales me pidieron exclusividad y a las 5 les dije que no, porque la venganza es un plato que se come lentamente. Tal cual. Te voy a contar una anécdota de mi primer libro. Durante la crisis del 2001, yo tenía en ese momento la agencia de prensa y comunicación y venían muchas empresas que obviamente estaban en una situación desesperante por las características de la crisis de aquel momento y no querían perder visibilidad utilizando recursos de relacionamiento con la prensa porque no podían pagar publicidad. Entonces, en un fin de semana dije, voy a escribir algo para que estas empresas o la gente del arte, por ejemplo, puedan de alguna manera difundir lo que hacen, aún en momentos de crisis, sin necesidad de contratar a alguien. Y en un fin de semana me puse a escribir en un cuadernito a mano ese libro. Lo guardé, nunca más lo publiqué. 6 años más tarde, no, 6 años... Sí, 2-3 años más tarde, revolviendo mi casa, ordenando, yo cada 6 meses ordeno toda mi casa, descubro el cuaderno, lo empiezo a revisar y digo, este material está muy bueno, está actual, estábamos en el año 2003, y lo transcribí y llamé a 27 editoriales. El camino de Bernardo, ¿no? Pero 27, una detrás de otra, y yo soy muy, muy enfocado, ¿viste? Y me decían que no, y yo iba por otra, hasta que el día, y aparte me había puesto una meta, que en una semana, de un lunes a un viernes, tenía que conseguir una editorial. No tenía contactos en las editoriales, y el viernes, por no sé qué magia sucedió, o qué poder divino intercedió, que la persona que me atiende en Editorial Norma, lo que es Capeluz, un grupo colombiano, me pasa con la editora general. Hablo con la editora general, que el marido de ella me conocía por mi actividad profesional de ese momento, y me dice, ¿tenés algo para enviarme? Sí, le digo, me dice, mandame algo como para ver. Le mando el material, al otro día me llama, y el viernes de esa semana siguiente estábamos firmando el contrato. Quiere decir que la persona que no lo logra probablemente es más porque desiste en el camino, se aburre o se cansa, más que por insistir y por persistir, que me parece que son 2 cualidades clave, ¿no? Incluso para escribir, porque a veces uno escribe cuando no tiene ganas, no sé qué te pasa a vos. Así la dinámica del escribir es lo que te lleva a lograr el resultado. Claro.
Vos te acordás que Víctor Hansen, el que escribió Sopa de pollo para el alma, Sí. a ver, un título que hoy acá no vendería ninguno, es como que le pongamos milanesa a la napolitana a un libro, ¿no? Él escribió Sopa de pollo para el alma. Él cuenta en su libro que lo llevó a 100 y pico de editoriales que le dijeron que no. Hasta que él da un consejo muy piola, que yo lo apliqué, y que fue todos los días hacer entre 3 y 5 acciones pequeñas a favor de tu libro. Mandar una gacetilla, regalar un libro, escribir un resumen. Todos los días vos vas a mover tu libro, vas a hacer entre 3 y 5 pequeñas acciones. Y él cuenta que entre una de esas acciones le manda el libro, que lo había hecho también con edición de autor, a un juez que era el juez del caso Simpson, el caso más resonante de Estados Unidos. El hombre se va a comer, abre el sobre que le había enviado para ver qué era, abre el libro, le toma justo un fotógrafo, le toma la foto, lo que está leyendo el juez más importante de los Estados Unidos. Bueno, para hacer corta la historia, Sopa de pollo para del alma ha vendido 200 millones de copias. Y entonces, acá hay un elemento muy importante, persistir e insistir, como decís, perseverar todos los días, entre 3 y 5 pequeñas cositas, yo voy a hacer a favor, porque tenemos que decir a los que están conectados que las editoriales en general no hacen un pomo, no hacen nada a tu favor. La editorial te saca el libro y por ahí un poquito de publicidad, por ahí una gacetilla. Pero ¿qué pasa? Tu libro va a parar a cientos de libros mezclados, primero decenas de libros que salen por mes mezclados con cientos de libros en una librería. Entonces uno tiene que mover y empujar efectivamente su propio proyecto. Bernardo, dentro de la estructura de tus libros, que siempre aparte están escritos en un lenguaje muy sencillo, muy claro, muy accesible, aun cuando hay conceptos que son bastante complejos para explicar, Bernardo se las ingenia para transmitirlos en un lenguaje sencillo. También están matizados con frases, con anécdotas, con toques de inspiración, como para que todas las personas puedan captar ese contenido. Me hace acordar mucho a mi maestro John Maxwell. Estuve cursando con John el año pasado en su universidad en Estados Unidos. Mirá qué lindo. Sí, la verdad que fue una experiencia maravillosa y tengo la certificación oficial de John Maxwell. Soy uno de sus miembros del John Maxwell Team en América Latina. Y la verdad que John también tiene ese don de poder transmitir ideas que son muy complejas en un lenguaje sencillo. Porque también hay escritores, y no los critico en ese punto, pero que hacen una escritura bastante críptica, que buscan como encerrar un poco al lector o son demasiado elitistas. A mí me gusta que el mensaje llegue a todo el mundo. Una de las cosas que la gente dice siempre, bueno, qué claro que sos cuando escribís. Eso es lo que yo percibo en Bernardo también. ¿Cómo te planteás ese lugar de la escritura? ¿Desde la idea, desde tu hacer? Bueno, yo siempre doy esta sugerencia. Definí a quién le querés escribir. No es lo mismo si vos le vas a hablar o vas a hacer un tratado científico, no es lo mismo si le vas a escribir a adolescentes, no es lo mismo si le vas a escribir a chicos, no es lo mismo si le vas a escribir a un público en general. Entonces, definí el escenario. El escenario te da la escritura. A ver, si vas a viajar, ¿qué ropa llevo? Bueno, decime a dónde vas primero. Si vas al Polo Norte, no vas a llevar abrigo. Es decir, el objetivo define la metodología. Entonces, más que empezar por el medio, yo empezaría por el fin. Bueno, ¿a quién le quiero escribir? Bueno, yo quiero llegar a todo el público. Perfecto. Entonces, tu escenario es todo el público, tenés que escribir que te entienda todo el público. No, yo quiero hacer un tratado académico. Perfecto. Entonces no vas a escribir para todo el público, vas a hablar el lenguaje académico. Entonces, eso me parece que es muy importante. Lo segundo es, lo que yo voy a escribir, me interesa a mí, me motiva, me entusiasma y le interesará también a otro. A mi juicio, no sé cómo ha sido tu experiencia, primero nos tiene que interesar a nosotros, porque el que se va a sentar a escribir, a investigar, todo eso es uno. Tiene que haber un placer, una curiosidad, una búsqueda, por H o por B sobre ese tema, porque el tema nos copó, porque el tema tiene que ver con conflicto nuestro, porque le pasó a alguien de la familia, o porque la gente nos plantea ese tema. Entonces tiene que tener el tema doble interés, en mí y en los demás.
A ver, si yo voy a escribir la infancia de Bernardo, no le interesa a nadie. Es decir, que lo voy a escribir para mí y para mi señora y capaz que lo leen mis hijas, que tampoco creo que les interese mucho. Entonces, yo tengo que escribir algo que me atrape a mí y le interese a los demás. Porque muchos escritores dicen, yo voy a escribir mi biografía, porque yo tuve una historia muy difícil. Está bien, pero tu biografía, ¿a quién le va a interesar? Entonces, puede ser que le interese a gente, pero tiene que tener, sí, yo fui una mujer maltratada, está bien, pero hay 8.500 millones de libros de mujeres maltratadas. ¿Qué tiene tu biografía o tu historia como plus o distinto en ese tema? Entonces, esa es la otra sugerencia que yo siempre doy, que te interese a vos y le interese a los demás. Y ahí uno tiene que escuchar. Yo todos los libros que escribí, o casi todos, fue por comentarios de la gente. Gente tóxica nació cuando alguien me dijo, tengo un jefe que me encapona los proyectos, tengo una amiga envidiosa, tengo un amigo psicopatón. No me maltrates nació cuando tenía la columna en Canal 26, hablaba de distintos temas en el noticiero y un día hablé de maltrato verbal y recibí 500 mails de un día para el otro. Bueno, y así yo vi que había un interés de afuera y a la vez un interés interno y bueno, de ahí salieron los libros. Esto que comenta Bernardo, por ahí a muchas personas les suena un poco cruento cuando uno dice desde un punto de vista más técnico, ¿no? Del punto de vista, si querés que tu libro se publique, no necesariamente tu historia le va a interesar a las personas, porque no necesariamente lo que escribe Bernardo, lo que escribo yo, le puede interesar a las personas. Por eso es que es muy interesante ponernos a mirar desde la perspectiva del otro, además de que a nosotros nos motive y nos guste. Pasa mucho, Bernardo, a mí me escriben muchas personas que quieren ser conferencistas, y dicen, bueno, yo tengo una historia muy especial, me cuentan toda su historia, que efectivamente es especial, pero de ahí a poder montar eso en una conferencia y poder ser un conferencista profesional hay que dar muchos pasos. No es algo, digamos, que se crea de la noche a la mañana, requiere entrenamiento, requiere disciplina, hay un posicionamiento, un trabajo durante años para forjar esa marca, al igual que la de ser autores de materiales para libros o lo que sea, ¿no? Así es. Otra cosa interesante que veo, y me parece que vos lo has utilizado muy bien, sobre todo en esos años donde se han publicado varios títulos tuyos durante el mismo año, es el tema de anticiparse a las tendencias. Es mirar para tener cierto olfato para saber para dónde va el interés de las personas, ¿verdad? Sí, es muy importante eso que decís y es una muy buena observación. Es decir, uno tiene que, como decía un gran jugador de hockey, uno de los mejores jugadores del mundo, le decía, ¿usted cómo llegó a ser el mejor jugador del mundo? Y él decía, yo estoy en el lugar antes que el disco llegue. Es decir, yo estoy en el futuro. Entonces uno tiene que tener el termómetro social. Los psicólogos corremos con una ventaja. El consultorio tomamos la temperatura emocional permanentemente. Entonces yo sé, por ejemplo, cuando escribí Calma Emocional, que iba a ser un bestseller, esto de la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo en esos 4 o 5 meses no paré de ver gente con problemas de ansiedad. Dije, acá hay algo, acá tengo que investigar este tema. Entonces, uno tiene, ahora, ¿cómo lo hace uno? En su focus group, en su grupo más chiquito. Che, a ver, ¿qué tema le interesa a mis amigos, a mis desconocidos? Ir sondeando, tener ese feedback, porque eso también, si conecta con la motivación interna, ahí ya tenemos para escribir. Ahora, vos fíjate, por ejemplo, Quiero un cambio, el título me lo dio un mozo. Fuimos a comer con Mario Rolando y nos faltaba el título del libro, porque el título, en la experiencia mía, siempre va al final. Y entonces no sabíamos bien cómo ponerle. Entonces viene el mozo, estábamos comiendo y le digo, mire, dígame, si yo le digo esto, mejora continua, trabajo en equipo, no sé cuánto y no sé cómo, ¿usted qué me diría? Y el mozo me dice, y eso es quiero un cambio. Y si yo le diese un libro, le digo que se llamaba Se quiere un cambio, ya lo compro, me dice. Y ahí quedó Quiero un cambio. Claro, claro. Por eso hay que estar muy atento cuando la oportunidad, porque las oportunidades siempre están alrededor. Lo que pasa que a veces muchas personas no están atentas a las oportunidades o piensan que de pronto su proyecto tiene que tener una dimensión astronómica. Y siempre se empieza por lo pequeñito. Yo soy muy amante del paso a paso, digamos, del pequeño cambio microscópico, sin perder de vista ese gran objetivo que
que quiero transmitir. En mi caso, y quiero preguntarle a Bernardo, tengo un objetivo que también es trascendente, es decir, ¿qué quiero yo que pase con mi libro? Acá tengo uno que se llama 100% Coaching, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero que pase con este libro? ¿En qué países me gustaría que se lea? ¿A qué tipo, bueno, además de a qué tipo de público quiero que llegue? ¿Cómo me gustaría que este libro se transforme de alguna manera en un aporte para las demás personas? Más allá de que, por supuesto, necesito que los libros se vendan, porque si no Amazon me baja y obviamente el sistema de los libros hoy funciona de una manera bastante particular. Para mí es muy importante el tema de lo que transmito en el libro en términos de legado y de propósito. ¿Cómo funciona eso para vos? Bueno, muy importante, es decir, el libro tiene que ser un aporte. El libro tiene una onda expansiva. El libro no necesita del one shot que dicen los de marketing, ¿no? Un cohetazo, un tiro. El libro vos sacás un libro y el libro tiene una onda de comentarios, de expansión, que puede durar muchos años. Ahora, hoy, ¿qué busca la gente? El cómo. ¿Cómo resuelvo mi problema de pareja? ¿Cómo alcanzo mis objetivos? ¿Cómo escribo un libro? ¿Cómo me llevo mejor? ¿Cómo? Entonces los libros, a mi entender, que son prácticos, que tienen tips probados y que traen resultados. Y en un lenguaje sencillo, que no es lo mismo que superficialidad, no confundir sencillez con superficialidad. Entonces la persona lee y encuentra herramientas. Entonces lo que yo voy a escribir es algo que yo lo probé o que alguien lo probó y que sé que le va a servir a los demás. Es como una pequeña caja de herramientas que le da al otro, un destornillador, un martillo. Eso son los libros, a mi entender, en este tiempo posmoderno, que la gente está buscando. Está buscando resultados concretos, eficaces, prácticos y rápidos. Porque acordémonos que hoy el tiempo está muerto, no hay tiempo, todo es ya, todo es ahora, ¿no? Y fíjate en psicoterapia, las psicoterapias que están avanzando son las terapias breves. Claro. Si vos tenés ataque de pánico, vos no vas a hacer análisis 3 años para ver de dónde te vino. Vos querés resolverlo ya. Entonces, practicidad, herramientas prácticas, concretas, que te funcionan a uno, bueno, creo que eso es un gran aporte. Y ahí Bernardo mencionó un elemento que para mí es fundamental, que es la claridad en la que ordenamos la información. Coincido con Bernardo en algunos medios donde colaboramos y escribimos semanalmente o quincenalmente, y tanto Bernardo como yo somos 7 ideas para cómo tal cosa y demás. Esto no quiere decir que le estemos dando la receta a la persona, sino más que nada como una invitación a considerar puntos de vista que nosotros sabemos que han funcionado, tanto en nosotros como en otras personas cercanas o en clientes que tengo, y que yo sé que esa experiencia puede ser trasvasada a otras personas. En la estructura del libro, a mí me gusta también hacer ese esquema, y entiendo que vos lo haces también porque es muy ordenador para las personas, ¿verdad? Así es, el cerebro busca el orden. El cerebro ama el orden. La droga del cerebro, si me permitís la expresión, es el orden. Fa, fe, fi, fo, fu. Preparen, apunten, fuego. Nadie dice preparen, apunten, mi abuela. El cerebro ordena vegetal, mineral, animal. Entonces, cuando el cerebro ve orden, baja la ansiedad, tiene visión amplificada y uno ve todo el panorama. Entonces, cuando un libro tiene ese orden, sale con el orden. No necesariamente uno lo escribe orden. Por lo menos la experiencia mía, uno lo va escribiendo como puede, después lo vas ordenando y tiene una lógica coherente. Entonces, cuando vos decís 4 ideas para, no sé, llevarte mejor con los demás, ya el cerebro se ordena, son 4, 1, 2, 3, 4, ya baja la ansiedad. Después, cuando la persona lee el libro y lo comprende, tiene un aumento de su estima, porque cuando vos lees algo que no entendés, tenés una herida a tu narcisismo. Vos decís, ¿pero qué está escribiendo este? No entiendo nada. Cuando esas herramientas están probadas, son sencillas, pero a la vez profundas, entonces es importante. Hay 2 maneras de escribir. A veces uno escribe ordenadamente, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, conclusión. Y a veces uno escribe desordenado, escribe un tema acá, después salta con otro, después vuelve a después escribe otro, y los va ordenando en el camino. ¿Cuál de los 2 es mejor? Los 2, el que mejor nos sirva a nosotros. Yo he tenido libros que los escribí de comienzo a fin de un tirón
y otros que los escribí todos mezclados y que siempre bajo un tema y que después le di el orden final. A mí me pasa también que voy viendo material o voy produciendo material y yo digo, esto es interesante para guardarlo para un próximo libro y lo voy archivando con ese concepto. Después hay un día donde escribo de pronto un sumario, como un temario del libro. Y digo, bueno, a mí me parece que este concepto lo puedo estar desarrollando. Ahora estoy trabajando en un libro para el año que viene sobre liderazgo y digo, bueno, esto me parece que podría ir en este orden. Y después empiezo a complementar. Quiere decir que no es que no haya métodos de escritura, y de hecho para muchas personas les podría venir muy bien tomar talleres de escritura y demás, porque por ahí no tienen como el don de la palabra y demás, y lo tienen que pulir, pero también entiendan que cada uno puede encontrar su propio método, como cada uno puede tener su propio horario, su ritmo para escribir. Así es. Una vez le pregunté a un músico que conocemos todos, ¿vos cómo haces para tener el proceso creativo? Y él me dijo algo interesante, me dice un pianista, me dice, yo todos los días me siento, de 10 de la mañana a 1 me siento en el piano, sí o sí tengo que escribir algo. Después en la otra semana me encontré con otro pianista muy famoso de una gran banda. Le digo, ¿vos cómo es que compones? Me dice, no, yo cuando me baja, yo agarro 2 de la mañana, 3 de la mañana, tan, y me siento. Si no, no. Entonces dije, qué extraordinario, los dos son grandes músicos, el camino es distinto. ¿Cuál es el mejor? El de uno. El de uno. Claro. Entonces ahí uno tiene que ser. Yo aprendí de Maxwell algo, lo aprendí leyendo uno de los libros, que me sirvió, por ahí le sirve a la gente. Yo escribí muchos libros, me sentaba y escribía. Los últimos 20 libros, te diría, ni me senté a escribirlos. Los grabé. Fueron charlas que fui dando. Claro. Tengo gente que me los desgraba, me los corrige, pero le dejo el tono hablado. Y esta es otra sugerencia, que el libro, cuando el que lee el libro sienta que le hablas, que no sea un libro, a menos que sea un libro técnico. Si es un libro técnico para académico, no lo vas a hacer hablado porque te prende en fuego, como decimos en Argentina. Sí. Pero que la gente, y me lo han dicho, mira, ahora vine de Neuquén de la Feria del Libro y la gente me paraba y me decía, siento que te conozco de toda la vida, cuando te leo te siento que me hablas al oído. Es que era una charla, era una charla. Y tuve una pequeña peleita con una editorial que me decía, tus libros son muy hablados, tenemos que darle más formalidad. No, le digo, no. Entonces acá viene otro concepto, rompamos los paradigmas, animémonos a escribir algo donde quiebre la opinión del experto, porque a veces buscar un amateur, alguien que no sabe nada, nos puede llevar un avance, y a veces oír al súper experto nos va a meter en la cajita de zapatos. Sí, tal cual, tal cual. Ahí ese lenguaje conversacional que vos hablás, me parece que es muy importante en este momento, donde las personas están teniendo una necesidad de expresarse impresionante, y todo aquello que le intuyen o le sugiere o lo perciben como un oído para que los escuche, le genera más interés. Entonces cuando estoy hablando, por lo menos en los artículos que vos escribís o que yo escribo, también trabajamos con ese lenguaje conversacional. Cuando le lanzamos una pregunta a la persona, ¿por qué? Por tal cosa. Entonces, simplemente esos son detalles que acercan muchísimo a la persona, además de darle gracia a la escritura y de darle vuelo, digamos, o de darle como dinamismo, ¿sí? Porque también lo podemos hacer de una manera mucho más formal. Bernardo, cuando hablabas hace un rato de las editoriales, yo tengo la misma sensación que vos y la misma experiencia, donde probablemente alguna editorial que te busca al principio, obviamente es el negocio de cada uno, es la actividad de cada uno y buscan de alguna manera que te acerques tentándote con cosas, pero no quiero tirar abajo el trabajo del editorial porque realmente es un trabajo súper importante y además a veces toman, en el caso por ejemplo de un autor como yo, que no soy un autor de tanta relevancia como Bernardo con sus millones de libros vendidos, pero es importante también que la editorial apueste por vos y arriesgue y demás. Pero también la editorial tiene algo de que pasado el mes de la novedad del libro, si no lo movés vos al libro, es muy difícil que la editorial te apoye. Entonces, esto es algo fundamental porque hay como en el imaginario algo de como que uno se va a hacer millonario con los libros y demás. Puede ser que en algún caso ganes un buen dinero si tenés buenos productos, pero en la mayoría de los casos no sucede eso. Lo que sí sucede es que el libro es un gran validador de la carrera de uno y de los sueños, por supuesto, que uno tiene. Así es. El libro es como un hijo. Es decir,
el que quiere escribir para hacerse millonario, que desista, que desista. La editorial es un gran negocio para la editorial. La editorial saca 200, 20, 80, 100 libros por mes de acuerdo a la grandeza de la editorial. Mueve muchos autores, tiene un mercado de influencia, hablamos de las grandes editoriales. En general, la experiencia mía es que todos los que escribimos por el placer de escribir. Queremos llevar al corazón del otro. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que eso aporta un plus a uno de la alegría y de la validación de la carrera que uno va construyendo, porque la carrera es una construcción que dura toda la vida, no se llega nunca. Una vez me dijo un rabino, hay que aprender de todos, de todo el tiempo. Y lo tomé como lema. Ahora, la editorial lo que quiere es vender. Vamos a decirlo así claro. La editorial quiere vender. Si yo tengo un libro que va a ayudar a mucha gente, ¡ay, qué lindo! Te van a decir de la editorial, pero en el fondo la editorial es como cualquier negocio, quieren tener rédito. Entonces, además de lo que nosotros le vamos a aportar a la gente, tenemos que pensar cómo tentar a la editorial para que nos publique. La editorial recibe 80.000 manuscritos por mes, todo el mundo le manda. Entonces acá hay que armarse de perseverancia. Lo más probable, por lo menos en la experiencia mía y la tuya que la nombraste, es que te dicen no, después te llamamos, no te llaman. Y ahí está en uno en perseverar. El comienzo puede ser una edición de autor, puede ser, yo arranqué así, puede ser una manera. Puede ser arrancar en una editorial chica también. Mi sugerencia es arrancar de las grandes para abajo, no de abajo para arriba. Buscar las 4 o 5 más grandes del país o de tu país, hacer un brief, un resumen de 2 páginas, cuando el libro ya está terminado. Yo ya tengo todo el libro, ya lo tengo terminado, tengo el índice, le pegué una pequeña corrección, no me mato en la corrección de estilo porque eso después lo hace la editorial, y ya lo tengo terminado, no voy antes, porque mucha gente dice, tengo 3 capítulos, quiero llevarlo a la editorial. Escúchame, si no te dan bolilla con el libro entero, le llevas 3 capítulos y ni te abren la puerta. Entonces terminalo, ordenalo, tenelo, hacé un resumen y salí, ponete un chaleco antibalas y salí a buscar a las editoriales, los contactos y vendele, enamorar al otro. Esto es lo que decimos en liderazgo. El líder enamora a la tropa de la visión. No le dice, hay que lograr esto y punto. No, esto que vamos a lograr es trascendente, es valioso, es maravilloso. Enamorá a la editorial para que compren tu manuscrito y salga al ruedo. Si Bernardo me permite, agrego unos recursos que algunos no salen porque tenemos cierto conocimiento, a otros por ahí lo tienen que desarrollar. Pero cuando vas a la editorial le encanta que le des todo fácil, todo bastante resuelto. Por ejemplo, si vos fueras con 5 ideas de tapa, a la editorial le viene bárbaro. ¿Por qué? Porque son referencias, no quiere decir que eso va a ser la tapa final. Porque si vos les tenés que transmitir todo ese concepto a la editorial, poner a los diseñadores de la editorial a pensar y demás, se ahorran muchos pasos si le doy referencias. Otra cosa que he hecho muchas veces, lo hago hasta el presente, justo hace poquito salió un libro nuevo, Bernardo, se llama Media Training, cómo hablar en los medios de comunicación. ¡Oh, qué bueno! Bueno, vos sos un experto, así que no te hace falta el libro, pero te lo voy a mandar, te lo voy a enviar con mucho gusto, porque es un gran placer. Es un libro técnico, básicamente, pero tuve que hice todo el desarrollo de marketing del libro. Es decir, ¿dónde iría el libro? Si yo me lo imagino en una estantería, en una librería, en libro papel, ¿dónde estaría? ¿En qué categorías? Bueno. Toda esa es información que hay que averiguar. Me averigüé todos los libros relacionados con comunicación, de este tema no hay en español, pero relacionados, emparentados, qué cantidad de páginas tenían, para saber aproximadamente qué cantidad de páginas podría tener y qué tirada le iba a dar la editorial. Perfecto. Entonces, fíjense que toda esta información no es simplemente por las ganas de escribir, es también como colocarte en el lugar de que tu libro vos querés que trascienda. Así es. Es muy importante eso que decís, Daniel, porque, claro, a ver, el escritor
a veces quiere ser escritor nada más, y el escritor tiene que ser un investigador privado también. Exacto, tal cual. Entonces uno tiene que investigar, a ver, ¿quiénes otros escribieron de este tema? ¿Cómo escribieron? ¿Cuántas páginas? Que toda esa información, efectivamente, estoy muy de acuerdo. No sé si me podés mostrar de vuelta este último libro. Sí, claro. Porque ahí hay algo importante. La tapa tiene que ser así llamativa. Tiene que ser llamativa. Cuando uno diagrama y recomienda la tapa, esto lo aprendí de alguien que me dijo, no me acuerdo quién, pero me lo dijo hace muchos años, me dijo, mira, vos imaginate 10 libros y que el tuyo tiene que sobresalir, porque mucha gente, cuando te conocen, te buscan por el autor, pero cuando no te conocen por el autor, está chusmeando la gente, a ver, ¿qué es esto? ¿Y dónde entra el color, las letras, el título? El lomo. El título, el lomo, el subtítulo, todo gancho tiene que ser. Por eso, lo más importante, además del contenido, también es el título del libro y el subtítulo. Y en lo posible que el título y el subtítulo tengan varias palabritas claves. Yo puse, por ejemplo, resultados extraordinarios, cómo alcanzar los sueños, y entonces a alguno le interesa la palabra resultados, otro extraordinarios, claro, otro sueño, y abrir la posibilidad de atracción, siempre pensando en este caso en un libro que llega a la mayor cantidad de gente. Ahí hay algo que Bernardo maneja muy bien y yo también lo he aplicado en mis libros, que es el cuerpo de la tipografía. Bueno, en este caso es un libro bastante extenso que tiene tipografía media, digamos, en un cuerpo 12, pero por ejemplo en los libros actuales se utilizan tipografías más grandes. ¿Por qué? Para que lo pueda leer cualquier persona de cualquier edad, sin anteojos. O sea, fíjense en todos los detalles que hay que tener en cuenta, inclusive algo que Bernardo hace muy bien acá, que es cortar el texto con frases, abrir el texto, que no sea todo un bloque, que tenga espacio, que tenga aire y que sea de alguna manera ágil la lectura, ¿sí? No nos olvidemos que acá estamos hablando de libro en papel, pero hoy también tenemos los libros digitales, tenemos los audiolibros, tenemos el formato ebook, donde a veces nos piden que licenciemos una parte de los libros para vender eso como un gancho para vender todo el libro completo. Nos piden permiso de dar gratis el primer capítulo para que la gente se enganche y compre los siguientes. Entonces, fíjense todas las formas que hay hoy de comercialización de libros. Te cuento algo muy novedoso que me llegó hace un par de años. Me llama una empresa de Gran Bretaña que quería tener algunos títulos míos y que le ponen publicidad al libro. Son libros digitales que abajo tienen banners. ¡Wow! Entonces, si el lector accede a tener la versión gratuita, paga, por ejemplo, $1. Si quiere la versión sin publicidad, paga $4. ¿Sí? Muy bueno. Es como una web, digamos, que tiene un banner de publicidad abajo de empresas que pagan eso, incluso se lo venden a empresas que le dan biblioteca digital a sus empleados. Tremendo, muy bueno. Tremendo, bueno, tremendo. El futuro compartido acá. Fíjate exactamente cómo todo va avanzando. Hoy tenemos lo digital no tiene el alcance, no tiene límites, así que tampoco uno tiene que enamorarse totalmente del papel, porque hoy el ebook, online, cada vez va creciendo más. Todavía no ha superado, por lo menos en Latinoamérica, el papel, porque venimos siempre un poquito más atrás, ¿no? En el tren. Pero ya hay países donde el ebook online ha superado al papel. Entonces hay que pensar también en las dos plataformas para poder expandirnos lo más posible. Y quisiera entregar otro recurso, si me permitís, Bernardo, para las personas que ya tienen un libro publicado, pero no saben cómo hacerlo rendir. Porque tal vez publicaron un libro hace 10 años, el libro es evergreen, digamos que nunca vence. Mis libros son evergreen, los libros de Bernardo también, salvo algún que otro detalle, pero en general nunca vencen, siempre van a estar vigentes porque abordan temáticas universales. Y hoy es muy factible que, por ejemplo, una plataforma como Amazon, que es el principal vendedor de ebooks en el mundo, tiene más del 75% del mercado, que vos puedas subir tus libros digitalizados a Amazon y los puedas rentabilizar. Ese libro que hace 10 años que ya lo vendiste y ya te habías de alguna manera desmoralizado porque decías, no se lo vendo a nadie más. Y en Amazon le podés encontrar una nueva vuelta. Tengo una amiga periodista muy conocida que le acabo de recomendar una editorial que se dedica al escaneo de los libros originales
a obviamente pulir todo lo que haya que corregir, cambiar las tapas de los libros, una vez que vos ya tenés de vuelta los derechos de los libros, y los coloca en digital en Amazon y en todas las plataformas mundiales. No se olviden que Amazon está en 120 países, entonces todos los meses está recibiendo una alegría de regalías, cosa que no te sucede con las editoriales convencionales, porque las formas de rendición son diferentes, incluso puede haber alguna que otra picardía en algún caso, no lo tengo totalmente comprobado, pero puede existir. Esto me lo dijo una vez Deepak Chopra cuando vino a la Argentina, así que asumo que Deepak Chopra sabe algo de publicación de libros, algo sabe. Bernardo, otro formato que vos exploraste es el formato de publicar, por ejemplo, tus títulos, una vez que ya rotaron en librerías, con un periódico, como la colección que salió con el Diario de la Nación en su momento, ¿era verdad? Así es, sí, salió dos veces. Dos veces. Éxito total. Lo que sucedió, por ejemplo, yo hice cada libro un color distinto. Entonces la gente descubrí a los coleccionistas. Entonces dice, tengo el verde, el rojo, me falta el amarillo, me falta el azul. Y a la vez, cuando, yo digo esto, el primer libro lo podés vender por marketing, el segundo no. Si el primer libro vos le haces bombo, todo, la gente te lo compra, pero si no le gustó, el segundo no le engañás más. Entonces el primero por marketing lo vendés, pero el segundo no. Entonces hay que escribir bien. Y un consejo que yo doy es, vos ya escribiste tu libro, bien, no te preocupes si es gordo, flaquito, armalo, escribilo y, por lo menos lo que yo he hecho y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, buscate 3, 4 personas, 5, dáselos para que lo lean. Un par de conocidos y un par de desconocidos. Che, me gustaría que me hagas feedback. Marcame lo que te gustó, marcame lo que no te gustó, marcame lo que no entendés. Vuelve el feedback. En el caso mío, al ser las charlas que yo voy dando, yo ya voy viendo las preguntas que me hacen, qué tema les gustó más. Entonces cuando sale la desgrabación, ya está más pulido. Entonces, vos tenés el feedback, te dice, che, me gustó mucho este capítulo. No, mira acá me aburrió, no lo entendí, esta frase no la entiendo. Lo vamos puliendo para que cuando salga, vos ya sabés que le va a gustar, le va a servir y le va a llegar a la gente. Excelente, Bernardo. Bueno, recordamos el recurso que hay mucha gente que por ahí hablar le sale mejor que escribir. Entonces podemos hacer la grabación de nuestro material y después enviarlo a desgrabar y obviamente después hay que pulir ese material y se hace un trabajo, hay de hecho profesionales que se dedican a la edición literaria que nos ayudan a dar forma, incluso correcciones gramaticales y demás. Y otro aspecto muy importante es que si no te animás a grabar solo, lo que podés contratar es una persona que te haga entrevistas, horas y horas de entrevistas sobre tu tema. Teniendo vos una guía de los temas que querés hablar, podés dar con algún, por ejemplo, un buen periodista, que te haga entrevistas sobre el tema. Y esa desgrabación es lo que va a dar después origen al libro. Especialmente los que quieren biografías, los que tienen historias para contar. Ahí que se busquen un buen periodista. Porque el periodista, a ver, usa la pregunta, la mayéutica, y es como un tirabuzón, que es como te van sacando, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y uno va fluyendo y ahí sale un libro bárbaro. Claro, exacto, eso es buenísimo, buenísimo. Te cuento una experiencia que tuve editando unos fascículos con el diario Clarín hace unos años. Sacamos 6 libros, y le digo libros porque eran materiales de 150, 180 páginas y salieron como compra opcional con el diario. Y también estaban identificados por color y demás. Esa colección vendió 300.000 ejemplares de cada título, que es una cantidad que probablemente con un libro individual, bueno, salvo que seas Bernardo, que vende mucho, pero si no, es muy difícil de alcanzar. Es un mega éxito, olvídate. Exacto. Además de todo el aparato promocional que te da el diario, la radio, los canales de televisión, que también es importante, hay que considerarlo. Yo le sugeriría a las personas, no sé qué sugiere Bernardo, pero que realmente si tenés una idea para escribir y demás, sientes el culo en la silla y te pase horas y horas, o por lo menos un horario fijo dedicado a escribir. No importa si no tenés ideas ese día. Acá la magia está en escribir. Escribir, escribir y escribir. Así es, estoy de acuerdo.
recién, antes de que nos conectemos, estuve escribiendo todo el día, desde las 9 de la mañana. Y especialmente hay que aprovechar los momentos donde uno siente que escribe y sale más fácil, donde uno fluye. Hay que aprovechar ese momento como de inspiración y no volverse loco en, ay, esta palabrita, arranca, se hace camino al andar, entra a escribir, no te vuelvas loco en corregirlo, larga, después hay tiempo para ir tachando, para ir acomodando, para ir pegando, pero la práctica es muy importante, efectivamente. Los procesos de investigación, también abrir el juego, investigar por otros lados el mismo tema, charlar con la gente ese tema. Che, ¿cómo ves este tema? ¿Qué opinás? ¿Qué te parece? Buscar la opinión de los expertos, otra área también, buscar los que ya escribieron, es decir, abrir todas fuentes de enriquecimiento para sumar la información, acumular, pararnos en los hombros de otros y obviamente agregarle lo que nosotros pensamos que es nuestro aporte. Y ahí otro recurso que comparto, a ver qué opina Bernardo, es el tema de leer mucho. Leer mucho nos enriquece, obviamente, el lenguaje, las estructuras gramaticales. Yo, por ejemplo, desde que tuve un coma en el 2012, me acostumbré mucho a leer no ficción, ficción, leer ficción. Antes leía todo no ficción. Y fue mi hermana, que se quedó en mi casa ese tiempo, que vino a cuidarme junto con mi hermano, que yo estaba internado, que me dijo, no tenés un solo libro que no sea profesional en tu casa. Y me regaló una novela. Yo jamás en mi vida había leído una novela, jamás. Wow. Y empecé a leer novelas y hasta hoy, todo el tiempo estoy, a veces sí con libros profesionales, pero la mayoría del tiempo con novelas, según las épocas, de lo que me agarra de gusto, claro, de ganas. Y tengo autores que voy siguiendo, porque yo digo, qué magnífico cómo expresó esta idea, o cómo claro, transmitió esta emoción, y todo eso después lo puedo tomar, quizá no para un libro, pero puede ser, por ejemplo, para una conferencia o para un artículo que estoy escribiendo. Entonces, fíjense cómo el círculo se cierra y que no nos quedemos agotados en que hay una sola manera de hacer las cosas. Muy bueno, exactamente. A vos te gusta leer bastante, ¿no? Leer, sí, yo soy un adicto a los libros, debo tener, no sé, 12.000 o 15.000 libros en mi biblioteca y es lo que más me gusta. Y efectivamente, leer de distintos géneros, no quedarnos atascados en lo nuestro. Vos sabés que me decía un amigo que fue a Harvard a estudiar, ¿no? Entonces me dice, mira, ahora cursé varias materias muy lindas. Ah, ¿qué cursaste? Bueno, cursé creatividad con Spielberg. ¿Cómo? Sí, un seminario de creatividad con Spielberg. Y después hice uno con Vander Holyfield de boxeo. ¿De qué? De boxeo. Ahí había economistas, había físicos, sí, había, Bernardo, psicólogos, profesores de matemática, había algún que otro premio Nobel ahí, cursando con Vander Holyfield. Entonces me enseñó algo glorioso. Nosotros tenemos conexiones neuronales, nuestro cerebro es como una gran biblioteca que todo se conecta. Cuanto más ampliamos esas carreteras y relacionamos, entonces ahí había un físico cursando creatividad con Spielberg, un físico de las ciencias duras con alguien de las ciencias blandas. Entonces, todo eso es enriquecimiento. Juntarnos con gente distinta a nosotros, tomar caminos que nunca tomamos, comer las comidas que nunca comimos, mirar las películas que nunca miramos y animarnos a explorar nuevos mundos, porque eso nos va a permitir, como el reloj y el timbre, unirlos e inventar el despertador. Sí, tal cual, Bernardo, tal cual. Hay muchísimas preguntas sobre cómo hacer un libro, cómo editar un libro, dónde pueden ir para editar un libro y demás. Les sugiero que hagan un camino autodidacta en esto, es una opinión, porque sería muy fácil tanto para Bernardo como para mí también, en mi medida, de poder recomendarte cosas. Pero acá la idea es que puedas hacer tu propio camino. ¿Por qué? Porque de esa manera te vas a apoyar en tu fortaleza, no en tu debilidad. Al estar pidiendo como que te den la papilla en la boca todo el tiempo, estás creando como cierta restricción adentro de tu potencial, de todo lo que podrías desplegar cuando das el proceso de investigar, de meterte, de ensayar, de equivocarte, de avanzar.
Entonces hoy tenemos la Perfecto. maravilla de la tecnología, hay que buscar la información porque está disponible en todos lados. Entonces Está. es fabuloso. Entonces no se queden con la idea de no puedo, no sé, la editorial no me llama, porque en realidad a nadie llama a las editoriales, solamente a los autores muy reconocidos. Todo lo demás la remamos mucho. Mira, las editoriales, a ver, no esperen mucho de la editorial. Lo importante es que uno disfrute y haga, como bien decís. Tuve una profesora muy grosa en psicoterapia, de las mejores del mundo, y entonces nos capacitó en los casos graves de psicología y nos mataba estudiando, ¿no? Lean esto, lean esto, lean esto, lean esto, lean esto. Y después, un día cuando saltamos a la clínica, a la práctica, me dio los 2 mejores consejos que escuché en mi vida. Nos dijo: colegas, ahora vamos a practicar. Primero, olvídense de todo lo que aprendieron. Olvídense. Segundo, diviértanse. Esto es lo que hace el músico. El músico practica, 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 pero cuando va a dar el concierto, interpreta. No va, fluye, expresa, se olvida, entre comillas, la atención flotante y se divierte. Entonces creo que en el proceso del libro tiene que ser así, todo el proceso, donde uno investiga, obviamente, pero se sienta a escribir y se olvida y deja que las ideas fluyan, ¿no? Así escribía Freud. Freud se sentaba y entraba, hacía la escritura automática y su inconsciente era más grande que su consciente. Y divertirse, muy importante en estos tiempos de tanto estrés. Bernardo, para ir cerrando nuestro vivo y con un agradecimiento muy grande por tu tiempo, por tu dedicación y por tu disposición de siempre. Me acuerdo una vez que fuiste a mi pueblo, casi simbólicamente te digo, y dejaste dada vuelta la cabeza de medio pueblo, así que muchísimas gracias. Me acuerdo de ese viaje cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, hace unos cuantos años ya. Te agradezco mucho, Bernardo, eso. Quería hablar sobre un tema de que me parece que el perfeccionismo va en contra de poder concretar nuestros sueños. Porque aún cuando tenemos un libro publicado, lo leemos y siempre le vamos a encontrar algo. Entonces, hay un momento donde hay que soltarlo y decir, ok, es lo mejor que hice en ese momento y lo tomo, lo capitalizo para la próxima, ¿no? Pero no estar todo el tiempo dándome con un caño en la cabeza. Es un vicio que tenemos los escritores, ¿no? Que sentimos que siempre falta, que podría mejorar. A ver, el perfeccionista veo lo que me falta y no lo que logré. Es como el escalador. Yo doy esta metáfora. El escalador le faltan 500 metros para llegar a la cima. Puede hacer 3 cosas. Primero, mirá lo que le falta, no llego más. Mirá el frío, mirá los 500 metros. Segundo, mirar los 1000 que escaló. Soy un genio, me saco una selfie, soy Messi. Tercero, miro los 1000 que escalé, me celebro, lo felicito y voy por los 500. Siempre pararnos en las fortalezas para ir por lo que nos falta. Me gusta mucho en el relato cuando Jesús dice que, ¿te acordás que estaba la multitud y le trajeron, les dijo, denle de comer? Y entonces le dicen los apóstoles, no tenemos, hay 5 panes. Y entonces dice el relato que dio gracias y se multiplicaron. Y siempre me quedó esa historia. Cuando doy gracias por lo que tengo, viene lo que me falta. La carrera por el milagro es siempre celebrar lo que tenemos. Es estar contentos, parecen poquitos 5 panes, pero las gracias es un poder multiplicador milagroso y sanador que hace que lo que no tenemos, tarde o temprano, venga. Excelente, Bernardo. Qué alegría poder compartir este tiempo con vos y espero que hayamos aportado valor a las personas, no solamente en cómo escribir un libro, porque hemos hablado también de la metodología que la pueden trasladar si estás poniendo un negocio, si querés crear un nuevo producto, si querés desarrollar tu curso virtual o tu curso presencial, o si querés dedicarte a una cosa nueva o tener otra actividad paralela a la que haces. Hoy has encontrado seguramente muchas pistas acá de la mano del maestro. Estoy muy agradecido, Bernardo. Gracias a vos, Daniel. Sos una gran persona. Gracias por este vivo, por este tiempo. Bueno, ojalá que los que están conectados y los que vean después la charla que hemos hecho, animarlos a que escriban.
hay una satisfacción en sacar el libro, escribirlo, que alguien lo lea, aunque sea una persona, y que te diga, che, me gustó, me sirvió, me ayudó, me acompañó, me hablaste. Es una experiencia de satisfacción que vale la pena vivirla en esta vida. Y que no se guarden las cosas. Escribís poemas, publicalos en un blog o ponételos a recitar en un vivo en Instagram todos los días. O sea, no te guardes para vos los dones y las habilidades con las que vinimos dotados, porque eso forma parte también de nuestra misión y nuestro legado en el mundo. Si vinimos con eso, ejerzámoslo, llevémoslo adelante, no nos guardemos eso para nosotros, porque hay un otro que por ahí lo necesita. Así que, Bernardo... Miles Monroe decía que el lugar más rico del planeta es el cementerio, porque ahí están los proyectos que no se hicieron, los libros que no se escribieron. Y decía Miles Monroe, hay que morir vacíos. Por favor, morite vacío, saca todo el potencial, liberalo. Nos vamos a arrepentir más de lo que no hicimos que de lo que hicimos y nos fue mal. Animarnos, arriesgarnos, dar el paso. Vale la pena olvidarse todo y divertirse. Bueno, y termino con algo de John Maxwell que a mí me cambió la cabeza el año pasado, que siempre venía con el chip de que para mejorar hay que cambiar las debilidades. Y John dice, no, para cambiar, para mejorar, enfócate el 80% en hacer mejor lo que ya haces muy bien. El 15% en aprender algo nuevo para seguir mejorando ese 80%. Y dedicarle solamente el 5% a tus debilidades. Perfecto. Entonces, fíjate cómo estamos en la mejora continua, todo el tiempo. Y de eso se trata cuando podés lograr resultados extraordinarios, como el título de uno de los libros de Bernardo. Muy bueno. Es mejor ser un experto en una cosa que un mediocre en todas. Lo que nos fortalece son, valga la redundancia, las fortalezas. Es mejor potenciar las fortalezas, eso lo usamos en terapia breve, que mejorar las debilidades. Es a través de lo que hacemos bien que cambiamos y mejoramos lo que hacemos mal. Excelente, Bernardo. Ojalá que nos crucemos pronto. Un gran abrazo. Claro que sí. Un gran cariño, Daniel. Cariño a todos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.